Hay cosas que la ciencia registra sin poder explicar, y hay archivos oficiales que los gobiernos prefieren que nadie lea. Antes de comenzar, si estos casos documentados en registros reales te interesan, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que voy a contarte hoy no son leyendas, son casos con fechas, nombres, grabaciones, diarios de sacerdotes, sentencias judiciales, informes de servicios sociales del gobierno, declaraciones juradas de enfermeras y policías. 4 casos en los que lo inexplicable quedó documentado en papel oficial. El 1 de julio de 1976, en un pequeño pueblo de Bavaria llamado Klingenberg, Alemania, una joven de 23 años llamada Anna Elisabeth Mitchell murió en su cama. Pesaba 31 kilogramos, tenía las rodillas destruidas de tanto arrodillarse, los labios grietados por la deshidratación. Había recibido 67 exorcismos en los 10 meses anteriores. Y toda esa agonía estaba grabada en 42 cintas de audio que aún existen hoy en día, que cualquier persona puede escuchar en Internet. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. Annalisa Mitchell era una muchacha profundamente religiosa de una familia católica estricta en Bavaria. A los 16 años, sufrió su primera convulsión y fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, una condición que puede causar alucinaciones y estados alterados de conciencia. Recibió medicación. La medicación no funcionó, o al menos así lo percibía ella, porque con el tiempo empezó a ver caras demoníacas en las paredes, a escuchar voces que le ordenaban cometer actos blasfemos, a sentir que algo ajeno habitaba en su cuerpo. Para 1975, Annalisa había dejado de responder al tratamiento médico y tanto ella como su familia habían llegado a la misma conclusión. Lo que la afligía no era una enfermedad, era una posesión. 2 padres, el padre Ernst Alt y el padre Arnold Renz, obtuvieron finalmente la autorización del obispo Joseph Stangl para realizar el rito mayor de exorcismo, según el ritual romano. Las sesiones comenzaron en septiembre, 1 o 2 veces por semana, cada una durando hasta 4 horas. Y el padre Renz grabó 42 de esas sesiones en cintas de audio. Lo que se escucha en esas grabaciones es difícil de describir sin haberlas escuchado. La voz de Annalisa se transforma. Ya no suena como una mujer joven alemana. Hay momentos donde son varias voces simultáneamente, voces graves, guturales, que se interrumpen entre sí. En las sesiones, los sacerdotes preguntaban por los nombres de los demonios presentes y recibían respuestas. 6 entidades identificadas por nombre: Lucifer, Judas Iscariote, Caín, Nero, Hitler y un sacerdote del siglo XVI llamado Fleischmann, excomulgado de la iglesia por crímenes que los exorcistas no mencionaron en las grabaciones, pero que el Vaticano podría identificar en sus archivos históricos. Veja lo que dijo el padre Ernst Alt, uno de los 2 sacerdotes que realizó los exorcismos, en entrevista posterior al proceso judicial. Yo era escéptico al principio, soy un hombre de ciencia además de fe. La iglesia requiere evaluación médica antes de autorizar cualquier exorcismo, y Annalisa había sido evaluada extensamente. Lo que vi durante esas sesiones desafía cualquier explicación médica que yo conozca. Annalisa sabía cosas que no podía saber. Hablaba en voces que no eran las suyas. Una vez, mientras yo rezaba en latín, la voz que respondía desde ella me corrigió la pronunciación de una frase que yo había pronunciado incorrectamente. Latín clásico. Annalisa nunca había estudiado latín clásico, no tenía acceso a esos textos y la corrección era exacta. Cuando murió, yo creía y sigo creyendo que lo que presencié fue real. El tribunal decidió otra cosa. Acepto esa decisión, pero nadie que haya estado en esa habitación puede decirme que lo que vimos era solo una enfermedad. En julio de 1976, el fiscal alemán presentó cargos contra los padres Alt y Renz y contra los padres de Annalisa por homicidio culposo. El argumento era simple y devastador.
Una joven con epilepsia diagnosticada murió de desnutrición y deshidratación porque quienes la rodeaban suspendieron su tratamiento médico y la sometieron en cambio a rituales religiosos exhaustivos. El tribunal de Ashkefen celebró el proceso en 1978. Las cintas de audio fueron presentadas como prueba. El tribunal las escuchó. Los médicos declararon que los síntomas eran consistentes con epilepsia y psicosis. Los sacerdotes declararon que lo que habían presenciado era posesión genuina. El veredicto fue de culpabilidad por homicidio culposo, 6 meses de prisión suspendidos y 3 años de libertad condicional, la sentencia más leve posible. Pero hay detalles del caso que el proceso judicial no resolvió. La autopsia encontró que el cerebro de Anneliese no mostraba daño por convulsiones epilépticas, ni siquiera a nivel microscópico. No había las marcas típicas que la epilepsia del lóbulo temporal deja en el tejido cerebral tras años de actividad. Los médicos que habían tratado su epilepsia nunca pudieron explicar este hallazgo. Anneliese Michel murió a los 23 años. Sus últimas palabras fueron: "Madre, tengo miedo". Su tumba en Klingenberg sigue siendo lugar de peregrinación. Las 42 cintas de audio siguen existiendo. Y la pregunta que nadie en ese tribunal pudo contestar sigue sin respuesta. ¿Qué exactamente había en esas grabaciones? Si lo estás disfrutando, dale me gusta y cuéntame en los comentarios qué piensas de este caso. ¿Epilepsia o posesión? Me encantaría leer tu análisis. Pero si el caso de Anneliese Michel te perturbó, lo que ocurrió en St. Louis, Missouri, en 1949, es quizás el caso de posesión demoníaca más meticulosamente documentado de la historia americana. Y lo es porque un sacerdote jesuita tuvo la previsión de llevar un diario de 29 páginas de todo lo que presenció, que décadas después se convertiría en la novela y la película más aterradoras jamás creadas. Ronald Hunkeler tenía 13 años cuando todo comenzó. Era un muchacho luterano de Maryland, hijo único, que era especialmente cercano a su tía Harriet, una mujer con profundo interés en el espiritismo, que le enseñó a usar una tabla Ouija. Cuando Harriet murió de esclerosis múltiple en enero de 1949, Roland, como le llamaban, intentó contactarla. Lo que contactó, según los registros que sobreviven, no era su tía. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. Las primeras señales fueron ruidos, golpes en las paredes, muebles que se movían solos, la cama que se sacudía. La familia consultó a su pastor protestante, el reverendo Luther Schultz, que tenía interés en parapsicología, y pasó varias noches en casa del muchacho observando los fenómenos. Schultz testificó que presenció objetos moviéndose sin causa aparente y le dijo a la familia que buscara ayuda en la Iglesia Católica. Eso era inusual, un pastor protestante recomendando la Iglesia Católica, pero fue lo que ocurrió. Lo que siguió fueron meses de exorcismos en múltiples locaciones, en el domicilio familiar, en el hospital de la Universidad de Georgetown y finalmente en el Hospital Alexian Brothers de St. Louis, donde los jesuitas realizaron entre 20 y 30 sesiones formales de exorcismo, bajo la autorización del arzobispo Joseph Ritter. El padre William Bowdern lideraba las sesiones. El padre Raymond Bishop llevaba el diario. El padre Walter Halloran asistía. Ese diario de 29 páginas documenta con precisión de fecha y hora cada sesión. Describe voces grabadas en la piel del muchacho que aparecían sin fuente visible. La palabra Louis apareció en su pecho en letras rojas, lo que la familia interpretó como señal de ir a St. Louis. Describe las convulsiones, las blasfemias, la fuerza física que requería que los sacerdotes lo sujetaran. Describe cómo el muchacho que no hablaba latín respondía en latín durante las oraciones y en una ocasión corrigió la pronunciación del padre Bowdern. Vea lo que dijo el padre Walter Halloran, uno de los últimos testigos sobrevivientes de los eventos, en entrevistas antes de su muerte. Bowdern me llamó una noche y me dijo que lo acompañara, que necesitaba ayuda. Cuando llegamos a la casa y vi al muchacho, lo que vi no era lo que esperaba.
No era simplemente un niño enfermo. Había momentos en que el muchacho que yo conocía, Roland, parecía completamente ausente y algo más estaba usando su cuerpo. Presencié marcas aparecer en su piel durante las sesiones. Presencié la cama levitar. Sé cómo suena eso. Soy un hombre de educación universitaria jesuita. No tengo interés en inventar cosas que no vi. Cuando el final llegó, la última noche, en el hospital Alexian Brothers, el muchacho gritó y luego se calmó completamente. Abrió sus ojos y dijo, se fue. Y así fue. Nunca volvió a ocurrir. El 18 de abril de 1949, en la última sesión, Roland declaró que había visto a San Miguel Arcángel combatiendo a Satanás. Y luego dijo simplemente, se fue. Nunca más experimentó ninguno de los fenómenos documentados. Creció, se graduó, trabajó como ingeniero de la NASA, murió en 2020 a los 84 años sin que su identidad real fuera públicamente revelada durante su vida. El diario del padre Bishop permaneció sellado durante décadas en los archivos del hospital Alexian Brothers. Fue descubierto por un trabajador durante la demolición del edificio en 1978. William Peter Blatty lo leyó siendo estudiante en Georgetown en 1949, cuando los primeros reportes aparecieron en el Washington Post. Lo que creó de él se convirtió en el libro de terror más vendido de su época y en la película de horror más influyente jamás hecha. 48 personas presenciaron los exorcismos de Roland Doe. 9 de ellos eran jesuitas. Sus declaraciones están en los archivos de la iglesia y el diario de 29 páginas del padre Bishop existe, con fechas, horas y descripciones de cosas que un sacerdote jesuita no tenía razón de inventar. Y si crees que estos casos pertenecen a otra era, a otro siglo, a un mundo sin smartphones ni asistentes sociales del gobierno, debo contarte lo que ocurrió en Gary, Indiana, en 2012. Un caso tan bien documentado en registros oficiales del gobierno americano que resulta imposible de ignorar. En noviembre de 2011, LaToya Ammons, su madre Rosa Campbell y sus 3 hijos de 7, 9 y 12 años se mudaron a una casa en Carolina Street en Gary, Indiana. Días después comenzaron a ocurrir cosas. Moscas negras en diciembre, cuando las temperaturas imposibilitaban su presencia. Pasos en el sótano. Una figura oscura de un hombre caminando por la sala que desaparecía cuando los adultos entraban al cuarto. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. Para la primavera de 2012, los niños habían comenzado a comportarse de maneras que alarmaron a su médico de familia. El 19 de abril, LaToya llevó a sus hijos a la consulta del doctor Jeffrey Onyekwu. Lo que ocurrió en esa sala médica fue registrado en el informe oficial del Departamento de Servicios a la Infancia del Estado de Indiana, un documento de casi 800 páginas que puede obtenerse bajo solicitud de acceso a la información pública. Según ese informe, el hijo menor de 7 años fue literalmente lanzado hacia la pared sin que nadie lo tocara. El personal médico lo presenció, lo documentó, lo firmó. Pero lo que vino después es lo que convirtió este caso en algo imposible de desestimar como histeria familiar. Vea lo que dijo Valerie Washington, gestora de casos del Departamento de Servicios a la Infancia del Estado de Indiana, quien firmó el informe oficial. Yo estaba en el hospital entrevistando al hijo de 9 años. Llevaba 20 años en este trabajo. He visto muchas cosas. Cuando el niño puso esa sonrisa extraña en su cara, yo no entendía lo que estaba pasando. Empezó a moverse hacia la pared y caminó hacia arriba por ella, hacia el techo. Hizo un giro completo y aterrizó de pie. Yo y la enfermera Willie Lee Walker lo vimos. Las dos salimos corriendo de la habitación. Willie Lee dijo después, caminó por la pared y dio una vuelta. No hay forma humana de que hubiera podido hacer eso. Escribí exactamente lo que vi en mi informe. Es un registro oficial. Mi firma está en él. Nunca en 20 años había puesto algo así en un informe oficial, pero no podía escribir otra cosa porque eso fue lo que vi.
El capitán Charles Austin, un veterano de 37 años de la policía de Gary, investigó la casa personalmente. Después de la visita, declaró públicamente que se había convertido en creyente en lo sobrenatural. Sus registros policiales documentan disturbaciones en los equipos de radio dentro de la casa, fotografías que mostraban figuras que no estaban presentes cuando se tomaron y anomalías que sus más de 3 décadas de experiencia no podían explicar. El padre Michael Maginot, sacerdote católico de la parroquia cercana, realizó 3 exorcismos sobre la Toya Ammons, 2 en inglés y 1 en latín. 2 agentes de policía y la trabajadora social del Departamento de Servicios a la Infancia presenciaron uno de los exorcismos. Después de que la familia se mudó, los fenómenos cesaron. El DCS cerró su caso en enero de 2013 con la nota de que la familia ya no está fijada en la religión para explicar los problemas de comportamiento de los niños. La casa fue comprada en 2014 por el investigador paranormal Zach Dagens. La demolió en 2016, pero las 800 páginas de registros oficiales del gobierno siguen existiendo, con los nombres y firmas de enfermeras, trabajadoras sociales, policías y médicos que documentaron cosas que no podían explicar. Y para cerrar estos 4 casos con registros que desafían toda explicación, debo contarte sobre una mujer de Iowa, cuyo caso la Iglesia Católica considera el más documentado de posesión demoníaca de la historia moderna. Un caso que comenzó en 1912 y que se resolvió, si puede llamarse así, 16 años después en un exorcismo de 14 días. Emma Schmidt, cuyo nombre fue ocultado por la Iglesia bajo el seudónimo de Anna Eklund para proteger su identidad, era una mujer de 16 años en Earling, Iowa, cuando en 1912 comenzó a mostrar síntomas que los médicos de la época no podían explicar. Hablaba en lenguas que no había aprendido, manifestaba un odio virulento hacia objetos sagrados, conocía detalles de las vidas privadas de personas con las que no había tenido contacto y exhibía fuerza física que era incompatible con su constitución. Hay cosas que la razón no puede explicar. Esta es una de ellas. La Iglesia Católica sometió el caso a evaluación durante años. Los protocolos del ritual romano requieren evaluación médica rigurosa antes de autorizar cualquier exorcismo mayor. Emma fue evaluada repetidamente. Los médicos no encontraron explicación orgánica para sus síntomas. En 1928, el padre Theophilus Reisinger, un sacerdote franciscano de origen bávaro con experiencia previa en exorcismos, obtuvo la autorización oficial del obispo para realizar el rito mayor de exorcismo. El exorcismo comenzó en el convento de las Hermanas de la Providencia en Earling, Iowa. Duró 14 días. El padre Reisinger documentó cada sesión en un informe detallado que fue enviado al Vaticano y que forma parte de los archivos históricos de la Iglesia. Vea lo que dijo el padre Theophilus Reisinger en el informe oficial documentado en los archivos vaticanos, tal como fue citado en las publicaciones de la Iglesia sobre el caso. Desde el primer día de los ritos, Emma exhibió comportamientos que ningún médico presente pudo atribuir a causa física conocida. Fue sujetada por 4 hombres adultos y aún así logró proyectarse contra el techo de la habitación, quedando adherida allí por periodos que los presentes midieron con sus relojes. Vomitó sustancias en cantidades que excedían lo físicamente posible, dado su peso y su ayuno de días. Habló en voces múltiples simultáneas en idiomas que incluían alemán, italiano, inglés y lo que los sacerdotes identificaron como latín medieval. Conocía detalles de los pecados privados de sacerdotes y religiosas presentes que no había podido obtener por ningún medio natural. En los momentos de mayor intensidad, su cuerpo adoptaba posiciones que la anatomía humana no permite. Esto fue observado por médicos, por religiosas, por sacerdotes de 3 órdenes diferentes. Todos firmaron declaraciones. El exorcismo de 14 días concluyó el 23 de diciembre de 1928, cuando Emma gritó: «Alabado sea Jesucristo»,
y cayó en un estado de paz que los presentes describieron como inmediato y completo. Nunca más volvió a presentar síntomas. El informe del padre Reisinger fue publicado en alemán en 1935 y traducido a inglés bajo el título Begone Satan. Se convirtió en uno de los documentos sobre posesión demoníaca más distribuidos dentro de la Iglesia. El caso de Emma Eklund es citado en los seminarios donde se forman exorcistas como el caso de referencia que establece los criterios para distinguir una posesión genuina de una enfermedad mental. Hay personas vivas hoy en Iowa que son descendientes de las religiosas que presenciaron el exorcismo de 1928. Y los archivos del Vaticano contienen el informe completo del padre Reisinger, con sus 40 páginas de observaciones firmadas y las declaraciones juradas de los médicos que estuvieron presentes. 4 casos, 4 conjuntos de registros oficiales, 4 historias que los archivos no pueden borrar. Epilepsia o posesión, trauma psicológico o algo más. Esa es la pregunta que estos expedientes dejan abierta, décadas después. Y si llegaste hasta aquí, deja un comentario contándome qué caso te impactó más. ¿Anneliese, Roland Doe, la casa de Indiana o los 14 días en Iowa? Nos vemos en el próximo.